Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 24 de noviembre del año 2022. Con horario cambiado y todos a distancia, cada uno en su casa preparándose para ver el partido, nos acompañan Cecilia Guiluz, Juan Pedro Mir, Fernández Fer y Esteban Valenti. Vamos al segundo tema de hoy. Esta vez es un tema del panorama internacional interesante, muy jugoso para examinar, por lo menos con una primera mirada. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel presentaron este martes un frente unido desde Moscú contra Estados Unidos. Putin y Díaz-Canel inauguraron en la capital rusa un monumento de bronce a Fidel Castro, a quien Putin elogió como un hombre brillante. El jefe del Kremlin destacó la amistad que Rusia mantiene desde hace décadas con Cuba y dijo que los dos países deben intensificar esa cooperación. Por su parte, Díaz-Canel dijo que su visita a Moscú tiene un significado profundo, ya que ocurre en un momento en que ambos países están sometidos a sanciones promovidas por Estados Unidos, a las que calificó de injustas y arbitrarias. El mandatario cubano alabó la decisión de Rusia de anexar varias provincias de Ucrania, al mismo tiempo que acusó a Washington y a la OTAN de haber provocado la guerra en ese país. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, lo que Cuba ha denunciado de manera sistemática en foros internacionales. ¿Le prestaron atención a esta noticia? ¿Qué dicen? ¿Quién empieza esta vez? Esteban. Es notorio que las tendencias mundiales, lo que se está dando de agrupamiento de bloque, va a llevar a los que tienen enemigos comunes a agruparse. Es decir, está claro que Putin de comunista tiene tanto como, no sé, como una nuez, no lo es, pero también es cierto que en el juego de los bloques se apoya en China, que a su manera lo es absolutamente, y ahora Cuba, que además de todo necesita desesperadamente un apoyo energético, porque la situación que dejó la explosión de es gravísima. Se está resolviendo en base a centrales eléctricas montadas sobre barcos. Lo que está absolutamente claro es que estamos ya, y cada vez más, estamos en un mundo absoluta y totalmente bloqueado, en bloques. Uh-huh. Y eso siempre es extremadamente peligroso. Yo lo dije desde el principio, estoy en contra de la invasión rusa de Ucrania, pero digo con toda claridad que es el resultado de una política absolutamente violatoria de los acuerdos de los años 90 entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Estados Unidos y Rusia, en cuanto a que Estados Unidos hizo todo lo posible por rodear a Rusia de acuerdos con países de la OTAN. Eso, las lecturas en esta época, las lecturas de carácter, digamos, lineal son absolutamente imposibles. Ahora, que sea positivo este proceso de volver a los bloques cada día más cerrados, cada día más, digamos, retornando al viejo mundo, bueno, me parece una cosa absolutamente negativa y que debería ser analizado. Ahora, debería ser analizado por todos, no es cuestión que ahora Estados Unidos, que cambió de Trump a Biden, pero desde el punto de vista de las políticas no cambió casi nada, solamente la parte circense cambió, pero la parte de las políticas de expansión están exactamente lo mismo. Y por otro lado hay otro bloque, que es un bloque de países absolutamente fuera de ese juego, pero que tienen características de monarquías o de autocracias que se salen del juego de los dos bloques, pero que son también un factor de retroceso de la política internacional. ¿Qué pasó, Esteban? Tenés mucha actividad ahí en la cocina alrededor de tuyo, me parece. Sí, Selva me está mostrando unos vigilantes que me ponen nervioso. Ah, ¿estaba abriendo un paquete de bizcochos?
Sí, exactamente, selva que pasa por abajo de la mesa para no interrumpir, mirá si será buena, ¿no? Muy observador. Ella dice que sos muy observador, sí, sincera. Entonces, abrió unos bizcochos y me pone nervioso. Bueno, mientras Esteban degusta o no, si vas a degustar bizcochos, apaga la cámara por lo menos. Seguimos. ¿Con quién vamos ahora? ¿Con? Mirá. A ver. Ahí va, se está probando los vigilantes. Bueno, ¿quién sigue? Cecilia. Bien, yo creo que estamos en un momento que hay que estar observando permanentemente el panorama internacional, por eso me pareció importante traer este tema a colación. Hay como un gran tablero de ajedrez donde las fichas se están moviendo y, y nosotros somos observadores distantes, por suerte, pero estas cuestiones y estos movimientos obviamente que nos van a ir afectando de una u otra manera, ¿no? Uruguay no va a escapar a estos movimientos mundiales. Por otro lado, esta relación entre Rusia y Cuba no es ninguna novedad, son viejos amigos de hace mucho tiempo, más allá de lo que uno piense ideológicamente y más allá de que estamos hablando de dos personas totalitarias, ¿no? Que tienen regímenes muy duros con su población. Debemos decir que Rusia ha apoyado siempre a Cuba con todos los temas del bloqueo, por lo tanto tampoco estaríamos frente a nada novedoso desde ese punto de vista, ¿no? Para mí fue novedoso también el otro día la reunión de Macron con Maduro, por ejemplo, también, ¿no? Planteando un análisis que quizás estamos viendo dentro de estos movimientos como en muchos casos hay cuestiones más de la política real que de la política idealizada y bueno, y cómo se van conformando estos bloques. Creo que todo tiene que ver con una transformación internacional que, bueno, la veníamos hablando acá en la tertulia, que tiene que ver también con el tema de Rusia, que tiene también que ver con nuestros puertos y con Uruguay como vía de acceso a América Latina. Así que debemos estar expectantes, ¿no? Creo que no podemos solamente intentar ver lo que pasa en la guerra de Rusia-Ucrania, que es como uno de los síntomas de un movimiento mucho más grande, de un gran tablero de ajedrez que se está dando de fondo. Vamos con Juan Pedro. Sí, los temas geopolíticos lo describieron tanto Esteban como Cecilia. Por supuesto, son movimientos que nos trascienden absolutamente en este rincón del mundo. Lo único que, claro, uno cuando ve la foto ve el encuentro de tiranos, ¿no? Dos tiranos que desde el punto de vista del sojuzgamiento de sus pueblos, de la continuidad de un modelo de opresión, y particularmente en Cuba, sumamente doloroso. Me remito al reciente libro del maravilloso Carlos Liscano y la entrevista que tú le hiciste, Emiliano, donde cuenta claramente la situación de Cuba y cómo para sectores de la izquierda que en un momento pudimos ver un proceso en Cuba, en lo particular yo fui hijo directo de la Revolución Cubana, mis padres se conocieron en un acto de solidaridad de la Revolución Cubana, o sea, yo existo acá gracias a la Revolución Cubana. Qué notable esa historia. Sí, algo bueno tuvo esa revolución. No, tuvo muchas cosas buenas, pero nosotros mis padres se conocieron en acto de la Revolución Cubana en el 62. Pero es un encuentro de tiranos. Entonces, junto con eso, quizás alguien vaya a pensar en el pueblo cubano que está pasando situaciones dramáticas y si el camino para ellos es seguir por esta alianza estratégica que ha sido lo único que le ha dado en los últimos 30 años es fuertes dolores de cabeza, fuertes gobiernos autocráticos y cada vez más lejos de la democracia. Es lo que me sale pensar de estos encuentros de tiranos. Bueno, ahí está. Juan Pedro llevó la discusión a otro frente, abre el debate. Fernanda. Creo que lo han manifestado todo y comparto en general. Creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Siento que vivimos en una constante discursiva y también en el accionar. Ojalá pudiera sorprenderme que alguien eligiera abrazar a
a un invasor, a un tirano, como mencionaba Juan Pedro, pero se trata de otro tirano también. Creo que acá no hay ninguna novedad, creo que sigue el camino de las lógicas que lamentablemente, como decía Esteban, se vienen manteniendo desde hace muchos años, se profundizan. Puede poner se pueden manifestar los argumentos que se quieran manifestar. Se pone en la misma situación las sanciones, en teoría, bueno, que se le aplican a Cuba como a Rusia, cuando estamos hablando de una invasión si algo tiene es muchísima sangre en las manos. No, nada, creo que sigue el camino de seguir replicando y seguir tropezando con la misma piedra en las lógicas mundiales, que estoy de acuerdo con que nosotros no tenemos mucho para jugar en ese sentido. Además, yo siempre voy a querer a mi país lejos de todos los imperios. De los imperios de un lado y los imperios del otro. Hemos escuchado que se habla del imperialismo y que esto tiene que ver con la lucha de imperialismo. ¿De qué estamos hablando? Creo que bueno, eso. Que nunca se dejó la lógica, que quizá pudo estar un poco maquillada, pero creo que lo que hace esto es como, bueno, quitar un poco el velo y siguen fomentando las mismas lógicas de bloques que a los países como los nuestros les hace tan mal, porque reitero, por suerte hay cuestiones en las que muchas veces hablamos de políticas de Estado. Bueno, creo que una de las políticas de Estado que identifica a Uruguay es justamente esta, y la verdad ojalá tuviera más para aportar o alguna respuesta un poco más entusiasta. ¿Con quién volvemos? Creo que... Sí, entiendo. Y voy en busca de quién. Me parece que con Esteban mejor. Esteban está ocupado con los vigilantes, ¿no? Sí. Hablando de Maduro y de Díaz Canel. Sí. Dos conspicuos vigilantes. Esteban está con los vigilantes. Para un aviso. Te voy a decir esto. Tengo miedo de comerme un vigilante mientras juegue Uruguay y atragantarme para siempre. Bueno, ¿qué decía Juan Pedro? No, que indudablemente que este juego internacional de posicionamientos es un ajedrez que nos excede increíblemente, pero rescato lo que plantea Fernanda, es decir, ¿de dónde se posiciona Uruguay en la promoción geopolítica? Por supuesto que en una visión regionalista, una visión de acuerdo con sus países, con los países hermanos de la región, en una visión de un regionalismo abierto, como ha sido una política de Estado, en la búsqueda de acuerdos, en la promoción del derecho internacional, siempre, el cumplimiento estricto del derecho internacional en todas las áreas. Un tema aparte puede ser, por ejemplo, la abstención ahora con la votación condenando a Irán, por la no condena a Irán por los derechos humanos, pero eso es un tema aparte. Pero Uruguay necesita mantenerse en esa... nosotros como uruguayos, como minúsculo país, necesitamos mantenernos aparte de estos conflictos, reivindicando siempre la solución pacífica y la solución negociada, no armada, no violenta, de cada una de las confrontaciones internacionales. Agregando lo que estaba diciendo recién Mir, yo diría también los intereses, ¿no? Porque Uruguay puede salir favorecido de situaciones de estas. Entonces creo que los intereses del país en realidad son mucho más importantes hoy que las cuestiones ideológicas, porque Uruguay no va a cambiar ninguno de los dos bloques ni ningún mapa mundial. Quizás sea un buen momento para mirar hacia los costados y mirar de vuelta a la región, ¿no? Quizás sea un buen momento para eso. Y poder, intentar sacar algo bueno desde el punto de vista de los intereses económicos de nuestro país, que está bastante complicado, sobre todo en su microeconomía. Así que yo creo que, como todas las cosas, no podemos ver todo el lado negativo. Las situaciones que se están dando en el mundo son exógenas a nosotros, no las vamos a poder cambiar, pero bueno, quizás dentro de eso encontrar alguna cosa positiva para nuestro país, y tiene que ver con los intereses, no lo ideológico, porque nos daría todavía la posibilidad de tener extensas discusiones internas que hoy el país en realidad tiene que salir de muchas cosas y no ponerse a discutir cosas que no va a poder cambiar. Fernanda, ¿decías? No, yo voy a tirar una frase que nos identifica mucho, tan conocida, de ni uno más en la fila roja del comunismo, ni una estrella más en la bandera de ningún imperio.
y estaba haciendo un chiste de que me salió la herrerista. Ahora, Nadie es perfecto. Hay cosas que sí, hay cosas que señalar. Perdón. Tiene mucho que ver Herrera A ver, con hablen de a uno nacional de porque este nos país. estamos perdiendo cosas. ¿Qué agregabas tú, Juan Pedro? No, un chiste. A ver, dale. No tenemos bases por Herrera. Quiero hacer una observación, tomando lo que decía Cecilia. Nosotros tenemos que valorar algunas cosas. Somos el único continente donde no hay guerra. Exacto. ¿Ah? El único continente. ¿Por qué? Porque en todos los demás, nosotros vemos solo, porque somos tan hipócritas en el mundo, no nosotros, sino todos, que ven solo lo de Ucrania. Pero no hay continente donde no haya una guerra. ¿Ah? En África, en Asia, en Medio Oriente, en todos lados. En América no hay guerra. Y eso es un valor universal. Incluso más, la última cosa se está negociando, la última guerrilla de Colombia. Con lo cual yo creo que es un valor importante. Segundo, somos un continente que tiene, desde el punto de vista de sus orígenes, nosotros lo damos siempre como una cosa folclórica, pero no es folclórica. Es decir, el hecho que tengamos del sur del Río Grande un origen común desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la colonización, con todas sus cosas horribles, pero también con todo lo que nos dejaron, porque hay algunos que todavía siguen creyendo que era mejor que llegara la invasión inglesa. Yo no creo en absoluto. Creo que tenemos un valor extraordinario. Lo que pasa es que a América Latina le cuesta extraordinariamente pensar en términos estratégicos comunes. Y no va a haber desarrollo por pedacito. Podemos estar un poquito mejor y un poquito peor. Pero el problema es que para dar un salto de calidad en este mundo, solamente una gran visión estratégica continental, basado en nuestra comunidad de objetivos, que los tenemos, que los podemos tener, y no solamente en las pequeñas disputas. Nosotros podemos efectivamente ser en el mundo no parte de estos bloques, porque el que sea parte de estos bloques está frito. Es decir, es un peón, porque ni tiene la capacidad militar, ni tiene la capacidad económica para formar parte de la cabeza del león. Entonces, no es ni siquiera cabeza de león, y por lo tanto es cola de ratón, que es lo peor que te puede pasar. No, yo comparto, no sé si queda para meter algo más. Sí, estamos cerrando, dale. Perfecto. Sí, No, yo comparto con esto que plantea Esteban. Yo creo que el gran desafío, el desafío y la respuesta para mí siempre es el Mercosur. Y creo que hay responsabilidades políticas en sus conductores. Creo que el gran problema que tenemos como región, como América Latina, sigue siendo esta cuestión de muchas veces se antepone el color del gobierno, las afinidades, porque muchas veces no es ni siquiera una cuestión ideológica, se trata de afinidades personales que lo que han hecho es justamente coartarnos la posibilidad de ser una región con proyección, desarrollo y potencia propia. Ojalá los gobernantes del futuro de América Latina estén a la altura de anteponer esto, un modelo regional antes que si soy amigo, me cae bien o me cae mal el presidente de en definitiva un país hermano. Por eso yo planteaba el tema de intereses. Ojalá podamos aprovechar dentro de todo este mapa la oportunidad como región. Igual también es ideológico. Sí, pero es los países. Creer en América Latina como potencia es ideológico. Y creer de que cuando se caen algunas cosas podamos tener oportunidad es una cuestión de intereses también. Por eso yo creo que es lo que tenemos que priorizar. Sí. Juan Pedro, te veo pronto para el remate final. No, creo que estoy de acuerdo con Cecilia que hay que pensar los intereses, pero también hay una reserva espiritual, ética, que nos posiciona en un lugar como país fantástico para poder pensar en clave latinoamericana, pero también abierta al resto del mundo. Nuestros hermanos grandes son nuestros hermanos, y tanto nosotros siempre miramos a Argentina, pero somos también, la mitad del Uruguay está más vinculada con Brasil que con Argentina. Entonces, quizá la macrocefalia uruguaya, montevideana,
nos hace vincular a Argentina, particularmente a Buenos Aires. Algunas puntualizaciones que hacen los oyentes, por ejemplo, a propósito de lo que decía hace un rato Esteban, de las ventajas de nuestro continente en cuanto a la paz, digamos, dice Alejandro, por lo que entiendo, en Oceanía no hay guerras, ¿no? Como que ahí hay otro continente en paz. Y Álvaro, por su lado, señala, ojo, Sudamérica está en guerra contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico. O sea, no hay guerra entre países, pero tenemos otro tipo de enfrentamientos, ¿no? Es una guerra no convencional, pero está adquiriendo dimensiones en algunas zonas de guerra. Y por último, tomo a Juan, que dice, el porte del enemigo define las alianzas. A raíz de la reunión esta entre Díaz-Canel y Putin, ¿no? El porte del enemigo define las alianzas. Y recuerda a Churchill, que decía, peor que pelear con aliados es pelear solo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se alió con Stalin, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, señala este oyente. Y por otro lado, a propósito de otro de los comentarios que se hacía acá, creo que era el de Juan Pedro, ¿no? Que se reunían dos tiranos. El mismo Juan dice, los imperios generan tiranías a su favor o en su contra. Cecilia Eguiluz, Juan Pedro Mir, Fernanda Sfeir, Esteban Valenti, gracias por acompañarnos esta mañana, hoy temprano, más temprano que lo habitual. Gracias por aceptar la invitación para que salieran un poco de la expectativa y la ansiedad previas al partido. Gracias por ayudarnos a poner el foco en otros asuntos a esta hora. Nos reencontramos la semana que viene, ¿les parece? Sí, si estamos vivos después del partido. Un abrazo a Lu y a papá que estuvieron haciendo la previa de Uruguay con nosotros ahí al firme. ¿Sí? y a Selva, que la próxima vez la acompañamos con el desayuno. Bueno. Claro que sí, Cecilia. Serás invitada, Ceci. Selva tiene que desarrollar un sistema de catering que llegue a los domicilios de todos los tertulianos, una cosa así. Nos vamos para allá, nos vamos. Bueno. Lo voy a pensar. Lo va a pensar, bueno. Esperamos el resultado de ese pensamiento.